Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Espero lío. Quiero que se salga afuera. Que la iglesia salga a la calle. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Para que trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuros, todos los ancianos una buena jubilación, todas las regiones paz, todos los ecosistemas protección. Ninguna persona sin dignidad, ninguna persona sin esperanza. Ninguna persona sin dignidad, ninguna persona sin esperanza. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sergio. Conmovido es la respuesta, estremecido. Qué hermoso es escuchar a este hombre diciendo lo esencial, todo el tiempo diciendo lo esencial. Vamos a compartir un rato ahora con Claudio Bertonati, flamante líder de la ruralidad de las Américas, es naturalista, museólogo, docente argentino, dedicado a la conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural. Pero lo conozco a Claudio desde hace muchos años, lo conocemos con Karina, está Karina Bueno acá en la mesa también. Hola, Clau. Buen día, les mando un beso grande. Y queríamos plantear la conversación sobre este líder mundial que logra, como ningún otro hasta ahora, hablarnos de la crisis socioambiental y de un humanismo que hacía tiempo no escuchábamos, ¿no? De una relación de la justicia con el hombre y de la justicia con todo lo que nos rodea, como nadie lo ha dicho, me parece, Claudio, con tanta certeza, ¿no? Es así, Sergio. Es así, y además con una sencillez que es fruto, pienso, de la sabiduría, porque hablar en difícil es más fácil que hablar en sencillo para que nos entiendan todos. Y la crisis ambiental exige que nos entendamos todos, no que sea una conversación de eruditos, de científicos, de técnicos, estaríamos perdidos. Y en la encíclica, una de las 4 que él escribió, Laudato Si', él nos deja un legado muy poderoso, porque no disocia los aspectos técnicos de la crisis ambiental de lo humano, ¿no? Una de sus ideas más fuertes para mí es que eso de que tenemos la necesidad de volver a sentir que hay una responsabilidad por los demás y por el resto del mundo, y que vale la pena ser buenos y honestos. Eso es, digamos, es impresionante para mí, ¿no? Porque es tan sencillo, pero a la vez tan profundo, tan difícil, tan complejo, que nos ubica un poco en la cancha en que nuestros problemas no son técnicos, nuestros problemas son humanos. La crisis esta es por es un efecto colateral de la fragilidad y de nuestros valores, que no los hemos sabido apuntalar pese a los milenios que tiene nuestra especie sobre la Tierra, que resuelve los problemas más a los bombazos que con los abrazos, con el diálogo, con el respeto por la diferencia del otro,
Y en eso nos ha dado cátedra, pienso, ¿no? Porque vos en la autobiografía, que se llama Esperanza, ni más ni menos, él se autodefine diciendo que soy un pecador. Esta es mi definición más exacta. Escuchar que un papa diga esto no es frecuente, precisamente, ¿no? Que un religioso reconozca de cualquier credo, se asuma como pecador, ¿no? Y desde ahí remonte el partido, ¿no? Me parece que es muy significativo. Que una de sus encíclicas se llame Fratelli Tutti, es decir, todos hermanos, a mí me estremece. Claudio, y además yo creo que ahí, en eso que acabas de mencionar, está una de las ideas fuertes de su liderazgo, ¿no? Y ese llamado a una interpelación general que primero, como decís vos, se la hace él y dice, soy pecador. Pero hay en la encíclica Laudato Si un llamado a que todos los sectores podamos interpelarnos amorosamente en el sentido de revisar cómo estamos haciendo las cosas y cómo convendría hacerlas para que podamos construir sociedades sostenibles, ¿no? Así es, porque en muchos pasajes él habla de las intervenciones humanas, sí, que frecuentemente están al servicio de la economía, de las finanzas, del consumismo, ¿no? Haciendo una abstracción que la naturaleza tiene capacidades delimitadas, no infinitas, y que muchas veces destruimos hasta su belleza en pos de un progreso exclusivamente material. Y a mí me parece interesante también comentar que la encíclica, para escribirla, él se nutrió de dos grupos de personas. Por un lado, los científicos y por otro lado, los teólogos. Es decir, no, es una integración entre la ciencia y la religión. Y cuando hablo de la religión, no me refiero estrictamente al cristianismo, ¿no? Que por supuesto él lo lideraba. Me refiero a que todos nosotros no somos nada más que materia, ¿no? Somos materia de energía y tenemos como seres humanos una faceta espiritual, independientemente de cómo uno la canalice o a través de qué credo o sin credo. Pero creer que nosotros no somos nada más que carne y hueso es un error, me parece. Es una simplificación muy brutal. Nosotros tenemos una mente que nos proyecta y que desde ahí nos permite obrar en la vida. Es decir, como decían los zoroastristas, buenos pensamientos generan buenas palabras y buenas palabras buenos hechos. Y el Papa lo ha dicho con otras palabras, ha dicho algo muy parecido a esto. Entonces, cuando uno revisa la encíclica, encuentra muchas pistas, me refiero a Laudato Si, ¿no? Muchas pistas de qué nos pasa, de qué es lo que debemos hacer, ¿no? Que cuando él dice que el cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida, que implica capacidad de convivencia, ¿no? Eso es, cuando hablamos de convivencia, no es convivencia nada más que con nuestros semejantes, sino que con el resto de las formas de vida, y yo diría las formas no vivas también. Tal vez porque yo tengo un sesgo animista, ¿no? Donde creo que todo lo que la naturaleza, con las rocas, el agua, el aire y los seres vivos, todo tiene algo de energía o espíritu. Pero volviendo a Francisco, él decía que los desafíos ambientales se nutren de simples gestos cotidianos, ¿no? Donde tenemos que romper con la lógica de la violencia, del aprovechamiento brutal, del egoísmo, ¿no? Entonces, cuando revisamos, si tuviéramos que decir, bueno, pero ¿qué nos queda como legado? Nos quedan sus enseñanzas, pero esas enseñanzas tenemos que llevarlas a la práctica, porque de nada
digamos, si queremos ser buenos aprendices en la vida, aprender a vivir y ser buenos y honestos, como él lo pedía, y tenemos que pensar en cómo podemos traducir palabras en hechos, justamente, ¿no? Vos sabés que pensaba, entre otras cosas, que esta es una muerte inconveniente para el establishment, ¿no? Para estos liderazgos en general, ¿no? Actuales en el mundo que estamos viviendo. Y porque, digo, lo que ahora masivamente estamos conociendo del Papa, aparte estás hablando vos de eso, estás reflexionando de su pensamiento y obra, deja muy en evidencia la tosquedad de los liderazgos actuales y nos hace ver a nosotros ciudadanos que él dice, si el pueblo se organiza, las cosas van a cambiar para bien, es decir, nos está llamando también ahí. Me parece que nos hace bien, dejemos de naturalizar cosas que se han ido naturalizando porque, pero lo hace este y lo hace el otro en el otro lugar del planeta y es un país rico y también hace las mismas locuras. Me parece que él nos invita a seguir haciendo lío, pero desde otro lugar, un lío que en realidad implica activar sociedades despiertas, a despabilarnos, ¿no? Totalmente, porque pienso que lo hemos dejado bastante solo, ¿no? Me refiero particularmente a los argentinos, porque cuando, yo diría hasta por la ley del contraste, el Papa contrastó, como líder de Estado incluso, contrastó con todos los demás líderes de Estado. O sea, preguntémonos, por ejemplo, ¿cuántos presidentes han denunciado que cerca de 30 países condenan legalmente la homosexualidad y que cerca de 10 de esos países tienen pena de muerte? ¿Cuántos presidentes escuchamos que no hay que juzgar a otra persona por su género? Que han denunciado que los indígenas o las comunidades originarias son objeto de presiones para que abandonen sus tierras, para dejar libre a los proyectos extractivos o agropecuarios. O sea, yo cuando escuché en su momento estas declaraciones de Francisco, yo digo, a mí me encantaría escuchar la de los presidentes, pero a veces los presidentes van a contramano de todo esto incluso, ¿no? Y cuando pienso que también hemos tenido una mirada de cabotaje con el Papa, donde muchas personas lo han juzgado por no venir a la Argentina, cuando él mismo dijo, yo viví 70 y pico de años, como si no lo conocieran, y como también desconociendo que recorrió casi 50 países, pero 50 países en llamas muchas veces, y que acá, en lugar de, miren qué poco inteligente nuestra dirigencia política, ¿no? Porque en lugar de unirse, es decir, su santidad lo queremos recibir todos acá, no para ver quién capitaliza su llegada, sino para que entre todos podamos sacar adelante el país, sacar adelante a la gente que vive en la pobreza o en la indigencia. No, una mirada tan miope, tan chiquitita, tan miserable, ¿no? Que yo digo, esto que pasó nos tiene que ser un cimbronazo para que también los argentinos podamos revisar qué nos pasa, porque tenemos una mentalidad muy destructiva. No faltan las personas que siempre están buscando lo que no les gusta o lo que consideran criticable, cuestionable, para buscar arruinar la imagen hasta de nuestras mejores figuras. Le ha pasado a San Martín, a Belgrano, a Sarmiento, al Perito Moreno y también al Papa, al que incluso se lo llegó a acusar falsamente de haber colaborado con la dictadura militar, cuando él hizo todo lo contrario. Y yo digo esto, yo no coincido en un 100% con todo lo que él dijo y con todos sus actos, pero no me quedo con lo que no coincido. Me quedo con lo que estoy de acuerdo, que creo que es verdad, que es el 99,9 periódico, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que elegimos quedarnos con lo malo, aunque sea despreciable en proporción a toda una vida. Hay algo ahí que tendríamos que revisar, ¿no? Porque es algo que está instalado, que no es nuevo, y que lo repetimos,
y que le hace mucho daño a la sociedad. Porque digo, si yo tengo que cuestionar al Papa, ¿qué me queda a mí? ¿Qué le queda al resto de los argentinos? ¿No? Entonces yo hablo del Papa como San Martín, Belgrano, donde a veces hay historiadores o chismógrafos que se han detenido más en si era hijo legítimo o ilegítimo, San Martín. Sí. Si Belgrano tenía la voz aflautada o no la tenía aflautada. Si era bajo o alto. ¡Qué estupidez! ¿No? ¡Qué estupidez que no nos permite ver la esencia, lo valioso, y quedarnos con eso? Porque si uno en la vida va segmentando lo malo, termina con el espíritu podrido y con la mente corrompida. Y nosotros vivimos en un mundo sediento de amor, de compasión, de misericordia, ¿no? Incluso no solamente para nuestros semejantes, sino para el resto de las formas de vida. Entonces todos los valores se asocian con nuestras creencias espirituales, si queremos llamarlo también, ¿no? Es decir, no hay un divorcio. Muchas veces desde el ámbito académico, desde la ciencia, pareciera que hay un divorcio generalizado entre la ciencia y la religión. No, van por dos canales que pueden integrarse. Todo depende de la mente y el corazón de cada uno. Estamos hablando de un gran líder espiritual, más allá de las religiones. Vos podés creer en Dios, en el universo o lo que sea, pero se ha visto en estos días que Francisco ha resultado el líder espiritual donde todos llegamos a converger, donde todos ahí hay un espacio de justicia, de buen vivir, de la necesidad del amor, como mencionaba Claudio Bertonati recién, que nos encuentra juntos. Claudio, ¿y qué costumbre está de terminar de descubrir a semejantes líderes cuando ya está, cuando ya no están? Pero bueno, a veces mejor tarde que nunca, ¿no? Sí, digamos, esto suele pasar, ¿no? Valoramos las cosas cuando las perdemos. Exacto. Cuando ya no están a mano, hacemos homenajes tardíamente, pero bueno, digamos, Sábato siempre decía que la desdicha tiene capacidad pedagógica. Entonces uno es medianamente inteligente, tiene que aprender, ¿no? Y hay muchas cosas para aprender y muy lindas del legado del Papa, ¿no? Yo pienso que a quien no la leyó, lo invito a leer la encíclica Laudato Si, porque es muy amena para leer, no está escrita en difícil, está escrita en fácil, la puede comprender cualquier persona. Va a encontrar grandes verdades, va a encontrar y otras que no, pero bueno, quédese con las que coincide, ¿no? Yo creo que debiera unirnos la encíclica en esta idea tuya, ¿no? Siguiendo en esa progresión. La encíclica podría ser como ese marco de nuevas conversaciones y no lo va a poner, me parece, ese marco el poder establecido. Debiéramos las sociedades, a través de sus diferentes organizaciones, acá en San Juan, en La Pampa, donde sea, tomar ese texto como marco para unas nuevas conversaciones impulsadas desde el nosotros. Esto nos importa, no si el precio del dólar subió o bajó, si el Fondo Monetario me dio una cifra o la otra, si la presidenta del Fondo Monetario me dice a quién tengo que votar. ¿Por qué distraernos en eso y no meternos de lleno en lo esencial, no? Y sí, vivimos, no estamos muy despabilados, ¿no? Desde hace rato. Y a veces nos falta claridad. Entonces, cuando nos falta claridad, un documento sencillo puede marcar, como vos decís, un diálogo. Ese diálogo puede necesariamente diverso, donde lo importante no es que todos estemos 100% de acuerdo, lo importante es que lleguemos a acuerdos y que en esos acuerdos se traduzcan en hechos, no en palabras nada más, ¿no? Y que, como decía la gran Yolanda Ortiz, que dejemos al ego ciudadano para pasar al eco ciudadano.
La primera ministra de Ambiente, ¿no? De la Argentina. Sí, de América Latina, Argentina también. Entonces yo digo, bueno, y además que venía del mundo de las ciencias duras, de la química, ¿no? Entonces digo, qué interesante, ¿no? Que de lo invisible pasó a lo más visible y desembocamos una vez más en lo humano, ¿no? Que es donde radican todos nuestros problemas, pero también nuestras soluciones. Yo cuando muchas veces escucho hablar de los problemas ambientales, hay una confusión entre las causas, los problemas y las consecuencias. Entonces vos les dices a un joven, por ejemplo, nombrame cuáles son los problemas ambientales. Y muchas veces lo que mencionan son las consecuencias. Y cuando uno pregunta por las causas, ¿no? Muchas veces dicen, no, las causas están en la educación, en la normativa. Y en realidad, si analizáramos hasta psicológicamente desde dónde partimos desde nuestra mente, desde cómo construimos o cómo configuramos nuestro sistema de valores y creencias, porque ahí después sale la educación, de ahí sale la normativa, y de ahí salen los problemas, pero también de ahí tienen que salir las soluciones. Y nuestra mente no es solamente razón, ¿no? Hay una parte del cerebro que es racional y otra que es emocional, y no están divorciados en nuestra cabeza. Trabajan juntos, pero a veces le damos a la información y a la razón un valor, una sobrevaloración, y esa sobrevaloración aplasta a todo lo que tiene que ver con el corazón, con el amor, con esa compasión tan necesaria, ¿no? Y que es tanto la compasión como la misericordia y el amor son como ejes de muchas de las religiones, ¿no? Es más, para los budistas, nosotros tenemos 6 sentidos. El sexto sentido es la mente. Entonces, bueno, aprovechemos ese sexto sentido para poder no solamente pensar, sino, como diría el sociólogo Orlando Falsborda, sentipensar, ¿no? Es algo que hemos hablado en otros programas incluso. Nos falta sentipensar. El Papa mismo lo dijo. Él se reunió, no recuerdo cuánto tiempo atrás, con 200 representantes de universidades públicas y privadas de América Latina. Y él le decía que, esto fue hace poco, si mal no recuerdo, el 2023, ¿no? Y él dijo que esas universidades tienen que formar líderes jóvenes que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y a hacer lo que sienten y lo que piensan. O sea, una vez más parece que no tenemos que disociar lo que sentimos con lo que pensamos y con lo que hacemos. Querido Claudio, muchas gracias por este rato con nosotros y te mandamos un gran, gran abrazo. No, yo les mando a ustedes mi gratitud, mi afecto que es añejo, y también a todas las personas que nos escuchan, conmovido. Mi abrazo desde esa expresión que usó el Papa de Fratelli Tutti, todos hermanos. Eso. Que tengas un hermoso día, Claudio. Gracias, Clau. A ustedes. Claudio Bertonati es persona. No les voy a decir nada más. Es persona. Es persona de este tiempo. Es persona que nos hace volver también a la esencia de cada uno, de cada una, y que nos ayuda en este momento tan especial, no solo de la Argentina, por la muerte de alguien tan cercano, sino del mundo entero. Por esto que será un hito, este papado que encabezó Francisco, por sus enseñanzas, pero a la vez por las transformaciones que vive el mundo entero y los llamados que empiezan a aparecer desde lugares diferentes para que cada uno, cada una pueda tomar responsabilidad para reconstituir esto que Claudio decía, necesitamos reconfigurar como nuevos valores para una nueva sociedad. No se trata de
criticar lo que se hizo antes o si estaban mal o bien esas cosas que fueron pensadas para otro tiempo. Se trata de vivir en un presente que nos haga sentipensar en el sentido más conveniente para todas las personas que habitan la Tierra. Bueno, fue el Día de la Tierra en estos días también, así que esa conexión no debiera separarse de todo esto que nos ayudó a plantear esta mañana con tanto amor y con emoción también Claudio Bertonati. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.